Hoy, en la predicación de hoy, hay tres textos que hablan claramente sobre un tema muy importante. Y el primer texto está en Mateo 6:33. El siguiente es Marcos 1:15. Y el último, Apocalipsis capítulo 11, versículo 15. Esos tres textos de Mateo 6:33, Marcos 1:15 y Apocalipsis 11:15 hablan claramente sobre el reino de Dios. Amén. Porque en Mateo 6:33, cuando dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando decimos venga tu reino en la oración del Padre Nuestro, ¿qué realmente significa el reino de Dios? ¿O qué es el reino de Dios? Nosotros llevamos un par de domingos explicando sobre las cosas que son, sobre las cosas que fueron, ¿verdad? Aleluya. Y las que han de venir. Amén. O sea, fuimos libres de la pena del pecado. Aleluya. Somos libres del poder del pecado por medio de Jesús. Y un día, muy pronto, seremos libres del cuerpo del pecado. Amén. Aleluya. Y así sucesivamente, siempre hubo un momento primero, el presente y por supuesto el futuro. Y la Biblia habla sobre el reino de Dios en este pasado, en el presente que vivimos y por supuesto, como no, en el futuro. Muy bien, es muy importante entender que la Biblia siempre nos explicará de dónde hemos venido, a dónde estamos ahora mismo y por supuesto a dónde iremos. Aleluya, porque el mundo está lleno de esas preguntas, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿A dónde iré? ¿Dónde voy? ¿Verdad? Pero la Biblia es clara y nos explica eso de una manera tremenda y poderosa. Y cuando leemos el texto de Mateo 6 y nos metemos en el contexto, Jesús hablando con sus discípulos, podemos entender que Jesús estaba interesado que sus discípulos y nosotros como su iglesia entendiese que lo más importante no era lo material, sino lo espiritual. ¿Por qué? Porque lo material es el resultado de una vida plena con Cristo. Y el escritor del Evangelio pudo haberse sorprendido, ¿verdad? Con el cambio, el giro gramatical del discurso de Jesús, porque el final lo cambia todo. O sea, de la lectura de Mateo capítulo 6, o sea, el final, o sea, da un giro cuando Jesús habla de las bendiciones previamente, ¿no? Del contexto, habla del afán, habla del cuidado de Dios y luego él hace un paro, ¿no? Con un pero este pero que deja la sangre helada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque normalmente, o sea, cuando uno sigue una dinámica, una explicación, hay una conclusión, ¿sí o no? Y luego Jesús no concluye como ellos esperaban. Jesús no lo concluye este capítulo 6, aleluya, como ellos pensaban que sería, sino que Él termina con la razón por la cual Él vino a este mundo. Establecer el reino de Dios en los corazones primeramente y en el futuro, por supuesto, sobre toda la tierra de forma literal. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Allí los discípulos estaban preocupados con las cosas materiales, como he dicho. Y Jesús dijo, mira, no os preocupéis con eso. Sois más valiosos que los pájaros. Mirad los lirios del campo. Aleluya, su hermosura. Ni el mismísimo Salomón se vistió como uno de ellos, ¿verdad? Jesús hablando y dando a entender que había algo más importante.
y luego él da un pero, un más, aleluya, que indica que une dos partes de la misma oración. Pero, este más va a contradecir lo que se había dicho antes. Es un freno a lo que se espera de Jesús en su discurso. Porque quizás uno podía pensar que Jesús diría, ¿no? O sea, vosotros siendo mis hijos, de todo lo que he dicho, de las demás cosas, tendréis mucho más. Seréis prosperados, seréis bendecidos. O sea, no usará. No, Jesús termina su discurso con un pero. Más. Aleluya. Y este pero quiere decir, hey, voy a corregir la primera parte, porque hay algo más importante que el comer, el vestir y el calzar. Aleluya. Y luego, después de este pero contundente, él da un mandamiento, un empujoncito, como decimos, ¿no? Le dice, buscad. Aleluya. Un mandamiento imperativo que se debe hacer algo para hallar a alguien o algo. O sea, es un imperativo que está diciendo, hey, tenéis que buscar. Primero él frena, ¿no? El carro, porque los discípulos estaban, wow, está hablando de las bendiciones, está hablando del pan, está hablando de la comida, está hablando de la ropa y tal, pero, más, buscad. Aleluya. Es una frase cortita, pero tiene un poder sobrenatural. Aleluya, porque lo dice todo. ¿Qué tenemos que buscar después de este pero? Aleluya. Así como un estudiante, ¿verdad? Que tiene que hacer un trabajo de historia. Vamos a hacer una comparación. Y este trabajo de historia es el más importante para todo el curso. Y va a la biblioteca. Y cuando llega allí en la biblioteca se encuentra con un mundo de libros, ¿sí o no? Un mundo de diferentes libros y temas, o sea, libros de toda clase, de todos los temas que se pueda imaginar. Pero hay un imperativo para este estudiante. Hay un imperativo que lo llevó allí. Hey, busca primero lo que viniste a buscar. Buscad primeramente lo que viniste a buscar. ¿Qué es lo que tú has venido a buscar aquí en la biblioteca? Yo quiero hacer un trabajo de historia. Pues entonces busca lo más importante. Y los demás, cuando ya verás tú que te dará tiempo y tendrás oportunidad de leer otras cosas. Pero ahora mismo lo que realmente importa es que te centres en buscar lo más importante, que es este libro de historia. Y es lo que Jesús está hablando aquí con esta palabra buscar. Y igualmente cuando él dice primeramente, él está diciendo antes de todo, aunque él ha dicho, no sea sobre las necesidades básicas que tenemos, aunque él habló de todo lo que nosotros necesitamos en este mundo, cuando él dice primeramente, él está hablando antes de todo, antes de cualquier cosa. Aleluya, debemos buscar este reino de Dios. Pero eso significa que al priorizar el reino de Dios en nuestras vidas, vamos a dejar lo demás de lado. Ya no vamos a trabajar, ya no vamos a hacer nada, vamos a cruzar de brazo, o sea, no vamos a vivir. No. Ahora les explicaré, basado en la palabra de Dios, aleluya. O sea, que es importante entender, porque en primer lugar, hay una prioridad espiritual para nosotros. Amén. Nosotros fuimos concebidos espiritualmente cuando nacimos de nuevo, ¿sí o no? Cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, aleluya, eso significa un nuevo nacimiento. Y Jesús explica
a Nicodemo diciendo, mira, el nacimiento es espiritual, no es carnal, porque es imposible que un hombre vuelva otra vez al vientre de su madre para nacer de nuevo, sino que está hablando de un nacimiento espiritual, comenzar una nueva vida, un nuevo tiempo. Desde pequeñito, si espiritualmente hablando, uno va creciendo hasta llegar a la madurez. Amén. Y lo que Dios está hablando, que Él proveerá nuestras necesidades materiales, Él va a cuidar de su creación y, como no, de sus hijos. Pero antes de todo eso, es importante buscar, aleluya, primero el reino de Dios. Poner a Dios en primer lugar no se trata de descuidar el trabajo o a la familia. He visto muchos casos así. He visto muchas situaciones de esposas que estaban las 24 horas dentro de la iglesia y descuidaban a sus hijos, a sus maridos. O sea, hombres que ya no querían trabajar porque decían, mira, el reino de Dios ya llegó. No podemos perder tiempo. No. Y se equivocaron en el intento. Lo que Dios está hablando es que tu fe y tus principios espirituales, ellos guíen cada aspecto de tu vida diaria. Eso es llevar el reino de Dios primeramente dentro de nosotros. Amén. Porque si no llevamos el reino de Dios dentro de nosotros, aleluya, ¿cuál es la tendencia del ser humano? ¿Hacer lo bueno o lo malo? Cuando uno piensa, aleluya, el ser humano, cuando la primera oportunidad que recibe, si puede mentir, miente. Si puede engañar, engaña. Si puede hacer daño, lo hace. Entonces lo que Dios está diciendo, mira, primero llena tu corazón, aleluya, con este reino, para que este reino te guíe en cada aspecto de tu vida diaria. En el trabajo tú serás honrado, en el trabajo tú serás íntegro, en medio de tu familia serás un ejemplo, un referente, aleluya. Alrededor tuyo, familiares y amigos te verán como un hombre de Dios, como una mujer de Dios. ¿Por qué? Porque tú has decidido, aleluya, buscar primeramente el reino de Dios, que este reino te guíe, que este reino te mueva, aleluya, a hacer la voluntad de Dios. Amén. Está en todos los aspectos de nuestra vida diaria. Implica vivir de manera recta, honesta, alineada con los mandamientos y el amor que enseña la Biblia. Y por supuesto, la añadidura, Jesús promete que si tu prioridad es el Señor y que tu prioridad es su reino, aleluya, por supuesto, Él se encargará de proveer lo necesario para el sustento diario tuyo, de tu familia. Amén. No te faltará, aleluya, porque el Señor estará contigo. Y este es un antídoto contra la ansiedad y el afán por el futuro, porque el reino de Dios está dentro del corazón de la persona y Él sabe en quién confía su corazón. Él sabe que el hombre le puede fallar, Él sabe que el siervo puede fallar, Él sabe que el pastor puede fallar, pero Él sabe que Jesús nunca le fallará. Aleluya. ¿Por qué? Porque el reino de Dios, aleluya, está dentro de Él. Amén. Y el siguiente texto habla de este reino que se acerca a nosotros y que ha llegado hasta nosotros. Marcos capítulo 1, versículo 15. En primer lugar, hemos leído la importancia y la prioridad de este reino, pero ahora viene Jesús y habla y dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos
y creed en el Evangelio. ¿Vamos bien hasta aquí, sí o no? ¿Sí? ¿Vamos bien, verdad? Pero ahora en primer lugar vamos a entender que es un reino, ¿vale? Nosotros vivimos en uno, amén, pero un poco más diluido, ¿no? Con a diferencia de tiempos atrás. Porque un reino está compuesto de un rey soberano que gobierna, ¿sí? O sea, él tiene un área geográfica hasta donde llegan sus dominios. Y por supuesto, ¿qué tiene en ese reino? ¿Qué más? ¿Qué hay en un reino? Un rey, tierra, súbditos, ¿verdad? Amén. Pero hoy les quiero hablar de un reino que se establecerá y que ese tiene la particularidad de ser un reino eterno. Amén. Y que todavía está buscando a los súbditos, salvos en Cristo Jesús, para reinar. Amén. Y las dimensiones del reino de Dios, aleluya, él está basada en el presente, que el reino ya está obrando. Hemos leído, el tiempo se ha cumplido, el reino se ha acercado. En el presente momento, Jesús está diciendo que este reino ya está obrando y es presente y está en medio de las personas y a través de ellas. Su mensaje, aleluya, ya está obrando activamente. Y el Espíritu Santo usa a cada uno de estos súbditos, de sus siervos fieles, aleluya, para establecer este mismo reino en los demás corazones. Amén. Así que consiste en el presente en una vida de justicia, en una vida de paz y alegría. Ahora mismo uno puede disfrutar de la paz de Dios. Ahora mismo podemos disfrutar del gozo de Dios. Ahora mismo podemos ser alegres en el Señor. Ahora mismo podemos ir probando, degustando lo que será, aleluya, cuando el reino de Dios se establezca en toda su plenitud. Amén. Y en la dimensión futura hay una promesa de un estado eterno, perfecto y universal. Ya allí ya no existirá el sufrimiento, ya no habrá dolor, ni muerte, ni clamor. Amén. ¿Por qué? Porque se consumará en toda su totalidad al final de los tiempos. Amén. O sea, la naturaleza espiritual de este reino es eterna. Amén. No se trata de un territorio político, militar o económico de este mundo, sino un reinado de amor, perdón y gracia divina. Amén. Vamos a leer Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14. A partir del versículo 15. Dice así la palabra de Dios. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad
y trae acá los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados, y anímalos, fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Aleluya. Este discípulo está hablando, Jesús está sentado oyendo, y él dice: mira, qué bienaventurado es el hombre que come el pan del reino de Dios. Y Jesús aprovecha la ocasión y explica cómo funciona este reino. Y explica cómo es en el presente, aleluya, este reino está operativo. ¿Y qué significa la operación presente del reino de Dios? La evangelización, la proclamación del evangelio de Dios. No es otra cosa que una invitación de Cristo para toda la humanidad, para todo aquel que se acerca a Él con un corazón contrito, quebrantado, y que desea recibirlo como su único y suficiente Salvador. En el presente, el poder del evangelio, aleluya, está vigente, y es necesario, como siervo del Señor, como este siervo, aleluya, salir por las calles, por las plazas, por los caminos, a decir: hey, el rey te está esperando, el rey te está llamando. Aleluya. Y uno dirá: pero no soy digno, soy ciego. El otro: soy manco. El otro: yo soy pobre, no tengo ropa. Aleluya. No te preocupes, que la sangre de Jesús, aleluya, te limpiará de todo pecado. Aleluya. Y además te pondrá una ropa nueva, un anillo nuevo, y ven, entra para la fiesta. Es esto lo que el evangelio hace en la vida de las personas. Amén. Así que la apertura final de este reino muestra que el amor y la salvación de Dios son universales y que se extienden a todos los pueblos sin exclusión alguna. Amén. Y nosotros que ya somos parte de este reino, ya llevamos el reino de Dios aquí dentro, aleluya, tenemos que ser como este siervo. Hemos recibido una orden, hemos recibido un mandamiento, aleluya, porque la fiesta está preparada. Dijo Jesús en Juan 14: mira, yo voy a preparar lugar, yo voy a dejar todo listo y volveré para buscarles. Aleluya. Estaré pendiente de este día cuando todo esté listo. ¿Y nosotros qué hacemos como su siervo? Es decir a todo el mundo que Jesús pronto volverá, que pronto, aleluya, se tocará, se sonará la última trompeta, aleluya, avisando que ha llegado. ¿Cuántas veces hemos cantado ese corito aquí? ¿Cuántas veces? Yo creo que una cantidad de veces, ¿no? Aleluya, que ha llegado, porque ha llegado las bodas del Cordero de Dios, y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino limpio, resplandeciente, para recibir al Rey. ¿Cómo están tus vestiduras? ¿Cómo está tu ropa? Aleluya. ¿Cómo están tus adornos? ¿Cómo está tu obra en el Señor? Aleluya.
cómo está este llamado que el Señor te ha hecho, aleluya, en aquel día que Él te salvó, te selló con su Espíritu Santo y te dijo: ahora tú eres mi hijo y amado además, aleluya, pero no solo eres mi hijo, yo quiero usar tu vida para ser de bendición para otros. Y que tú le digas a otros que el evangelio de la salvación es la puerta de entrada para el reino de Dios. Nadie puede entrar por otro medio. No hay otra ventana, no hay una chimenea, no hay otra puerta, solamente por medio de la salvación, el evangelio de la salvación, es posible entrar en el reino de Dios. Y cuando la persona acepta al Señor como su Salvador, ella está apta para reinar con Cristo eternamente. Aleluya. Romanos 4:17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Aleluya. Es eso lo que el Señor trajo del cielo para nosotros, que andábamos como pecadores perdidos, que andábamos como ovejas sin pastor, andábamos descarriados, andábamos perdidos, pero Cristo vino a salvarnos. Aleluya. E implantar en nuestros corazones el reino de Dios y su justicia por medio del evangelio de salvación. ¿Y qué evangelio es este? Primera de Corintios 4:20 dice: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Aleluya. El evangelio tiene poder para transformar. El evangelio tiene poder para cambiar la vieja criatura, el viejo hombre, aleluya, lleno de ataduras, de cargas por el pecado, aleluya, llenas de cadenas. Y este evangelio de salvación, como es poder de Dios, Él tiene el poder de liberar, de romper cadenas, de derribar muros. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está y obra por medio de este pueblo que ya lleva el reino de Dios dentro de su corazón. Es este reino de Dios que está en el presente y que Dios quiere que se extienda a todos los pueblos, a todas las naciones, a donde quiera que Dios lleve, levante, prepare un siervo suyo como este, aleluya, que el Señor de la cena lo envió a traer a todos, aleluya. Hubo unos que no quisieron, hubo unos que rechazaron. Eran aquellos que hemos dicho al principio, que estaban preocupados con los afanes, estaban preocupados con lo horizontal, estaban preocupados con lo material, aleluya. Y estos estaban más entretenidos con sus cosas personales y no se dieron cuenta que la invitación era única y especial. Jesús le estaba llamando, el Señor estaba llamándole a la boda del Cordero, estaba llamando a una fiesta que será única y universal. No habrá dos fiestas, no habrá dos bodas, sino solo una. Aleluya. Y Él quiere que nos apuntemos, Él quiere que estemos allí, Él quiere, aleluya, que participemos de este gran y glorioso día. Y es ahora que vamos a hablar de este reino que vendrá. ¿Y qué reino es este que vendrá? Apocalipsis, la tercera lectura. Apocalipsis capítulo 11. Versículo 15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían:
Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y el que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Aleluya. O sea, este reino comienza con la salvación en el pasado. Comienza con cuando Cristo pagó el precio de nuestra redención. O sea, a partir de aquel momento, Él por medio de su sangre nos hizo aceptables delante de Dios. Antes estaba vetado para nosotros. ¿Por qué? Porque estábamos separados de su gloria. Estábamos apartados de su presencia. Pero cuando Cristo se sacrifica, cuando Cristo se entrega por ti y por mí, aleluya, a partir de este momento, en esa salvación del pasado, Él nos hace dignos de ser partícipes de este reino. Y ahora con el presente, a las obras del Evangelio, es necesario dar a conocer este reino futuro, que por medio del Evangelio de salvación, cuando decimos que Jesucristo salva, libera, rompe cadenas, aleluya, no solo está diciendo para que vivamos libres aquí en esta tierra, sino que Él está hablando porque vendrá un reino y estaréis conmigo por toda la eternidad, y allí sí ya no seréis esclavo de nadie. Aleluya. Allí sí seréis verdaderamente libres. Aleluya. Y además, con la venida del Señor, hemos leído muchas veces, ¿verdad? Sea Corintios, Tesalonicenses, que afirman y reafirman que la venida del Señor, además de ser un hecho real, está muy, pero que muy cerca. ¿Cuánto falta, pastor? No lo sé. ¿Por qué? Porque el Señor no nos ha dado a conocer, pero nos dijo que habría señales de su venida. Pasarían cosas tremendas. Y yo creo, a mi parecer, que han pasado, si no todas, casi todas. Todo lo que el Señor dijo, mira, estas son las señales de mi venida cuando yo venga, aleluya, antes de que venga. O sea, entonces todas las señales están ahí delante de nuestros ojos. Diríamos pues que faltan apenas 5 minutos para las 12 en el reloj de Dios. ¿Sí? ¿Podría ser? Se está tan cerca, está tan palpable la venida del Señor, que podemos decir, aleluya, que faltan pocos minutos en el reloj del cielo para que Dios diga a este ángel: prepara tu trompeta, aleluya, prepara tu trompeta porque la vas a tocar y ahora mismo empezará cosas sobrenaturales. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros los que hayamos quedado vivos en este momento, aleluya, tendremos nuestros cuerpos transformados y también seremos llevados por Él y para estar con Él para siempre. Amén. En el pasado la salvación, la obra del Evangelio en el presente y la venida del Señor en el futuro, culminará el reino de Dios ser establecido para siempre y una vez por todas. Aleluya. Y nosotros, los súbditos del reino, ¿quiénes somos? ¿Cuáles son las características de estos súbditos que entraremos en este reino? ¿Cuál es nuestro llamado? Aleluya. ¿Quiénes somos? Está en Mateo capítulo 11, versículo 12.
Vamos a leer Mateo capítulo 11. Versículo 12. Dice así: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Está aquí hablando, no está hablando de una violencia, está hablando de una valentía. Amén. Entonces, estos súbditos del Señor, estas personas, aleluya, que son y serán parte de este reino, son personas apasionadas, decididas y llenas de una fe inquebrantable. Aleluya. No son como aquella hoja seca que el viento la lleva de una parte a otra. No son aquellos que retroceden, sino son aquellos que lo arrebatan, que luchan. Aleluya, que tiene una pasión en su corazón y anhela estar en este reino. Aleluya, es una característica visible de este siervo, de esta sierva, de este súbdito del reino de Dios. Aleluya, esta persona apasionada, decidida, aleluya, y llena, pero que llena de una fe inquebrantable. Aleluya. ¿Y qué nos caracteriza? Vamos a leer Mateo capítulo 5. Versículos del 3 al 12. Primero, ¿quiénes somos? Y ahora, ¿qué es lo que nos caracteriza como siervo de Dios? A partir del versículo 3 hasta el 12. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el ¿qué? Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Ves apuntando ahí? Aleluya. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persiga y diga toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Esta es tu característica. Es esto lo que tú tienes que llevar dentro. Aleluya. Son estos, aleluya, que estarán allí en el reino de Dios. Aleluya. Y esto no es otra cosa que el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo, obrando dentro de nosotros, por medio de nosotros. Aleluya. Para que entendamos mejor, acompáñeme a Gálatas, por favor, capítulo 5. Gálatas capítulo 5. A partir del versículo 16. Dice así: digo pues, andad en el Espíritu
y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Ya tenéis el reino de Dios dentro de vosotros. Pero para que no os quede ninguna duda, aleluya, los que están, dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, para que, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán ¿qué? El reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Solo para modo de contrastar. Aleluya. Así que el que es siervo, el que es parte del reino, tiene otras características. Amén. Aleluya. ¿Y cuál es nuestro llamado? ¿Quiénes somos? Somos personas apasionadas, decididas, llenas de fe. Amén. ¿Qué es lo que nos caracteriza? El fruto del Espíritu Santo en nosotros. ¿Y cuál es nuestro llamado? Aleluya. Vamos allí a 1 de Pedro 2:9. Alabado sea el Señor. Aleluya. ¿Quién puede dar un gloria? Aleluya. Aleluya. ¿Quién puede dar un aleluya? Aleluya. Aleluya. 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9 dice, aleluya, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirables. Vosotros sois linaje escogido, aleluya. Haces parte de un reino, real sacerdocio. Haces parte de una nación santa, una nación comprada, lavada, redimida, santificada por la sangre de Jesús. Aleluya. Y además de tener, aleluya, esta característica única, tenemos un llamado. ¿Y qué llamado es este? De anunciar las virtudes de aquel mismo que nos sacó, ¿verdad? Porque el 10, versículo 10 dice, vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Sea lo que Dios ha hecho con nosotros, sacar del lodo cenagoso, sacar del mundo de pecado, aleluya. ¿O solo ha sido yo? ¿Solo he sido yo? ¿Habemos todos caído del cielo por equivocación aquí? ¿O nuestro corazón está agradecido a Dios por lo que Él ha hecho en nosotros? Aleluya, por todo lo que Él ha transformado y está transformando, aleluya. ¿Quién tiene un corazón agradecido? Pero tú tienes que mirar atrás. Tú tienes que mirar atrás y ver de dónde el Señor te sacó,
de donde el Señor te arrancó, aleluya, y te puso aquí en su reino, y ahora te llama de linaje escogido, ahora te llama de real sacerdocio, ahora te llama de nación santa, aleluya, te llama de un pueblo adquirido, ganado por Dios, aleluya. ¿Cómo puede explicarse una cosa así? ¿Y cómo poder guardar estas virtudes? Se lo ha hecho con nosotros. Se le ha cambiado nuestro lamento en baile. Se nos ha dado una nueva oportunidad, aleluya, de vivir. Una nueva oportunidad para respirar. Aleluya. Quiero invitar aquí los hermanos de la alabanza, por favor. Nos ha dado, hecho una nueva criatura y puso en nosotros su Espíritu Santo para que nosotros podamos ser hombres y mujeres llenos de Él. Aleluya. Yo siempre cuento ese testimonio, no porque me alegro, no porque me enorgullece, sino por la misericordia del Señor que me visitó en aquel día. Aleluya. Muchos já conhecem esse testemunho. Eu estava salindo, era jovencito, mais que ahora. Era jovencíssimo, não? Estava programando uma fiesta com mis amigos. Presta atenção a esse testemunho. Tinha todo programado, tinha todo preparado. ¿Por quê? Porque eu era el cabecilla. Se eu não estava, ele não se movia, não? Eu echava lenha al fuego. E claro, e eles me estavam esperando na esquina. E eu, antes de salir de casa, eu não lo veía, pero sabia que mis padres estavam orando por mim. Aleluia. E ele sempre dizia: mis hijos, vosotros podéis estar lejos como sea, en el fondo del pozo, pero eu estarei aqui agarrado en la cuerda, orando por vosotros. E eu sabia que mientras eu estava ali no movimento arreglándome, eu sabia que ele estava ali em espírito de oração. Aleluia. Y cuando yo puse un pie fuera de la casa antes de salir a la calle, o sea, ahí en la entrada, mi corazón apretó fuerte y me entró una gana de llorar profunda. Y yo dije así: pero ¿cómo es esto? Yo estoy preparado para ir a una fiesta, rodeado de amigos. ¿Y por qué esa tristeza en mi corazón? ¿Por qué esta gana de llorar? Y las lágrimas saliéndome de los ojos. Yo dije: no es posible. Y si mis amigos me ven así, ¿qué pasará? Y yo intentando aguantarme. Y luego me salió esta oración. En la condición que yo estaba, de la manera que estaba viviendo, yo miré al cielo y dije al Señor: mira, tú sabes que yo voy a esta fiesta, porque ya he quedado con mis amigos y nadie me lo entenderá. Pero te voy a decir una cosa: si yo vuelvo de una sola pieza, no faltando ni un dedito, se acabó el mundo para mí. ¿Has oído? Sí, pero yo voy para la fiesta. Pero si vuelvo de una sola pieza, se acabó el mundo para mí. Y impresionantemente, o sea, las lágrimas se me secaron y me largué con mis amigos. Para los que no saben, el carnaval es una fiesta multitudinaria, es tremendo y no me gustaba, pero por estar con ellos, yo hacía el esfuerzo, ¿no? O sea, no me gustaba, pero estaba allí. Y yo me acuerdo rodeado, éramos casi unos 20, más los 200,000 que estaban allí. Era mucha gente que no podía moverte. Y de pronto yo veo una mano en medio de aquella multitud, una mano que se levanta con una pistola. Y aquella pistola en cuestión de segundos se dispara. Y fue un sonido horrible. Y mi única reacción fue lanzarme por encima de mis amigos en el intento de protegerles, ¿verdad? Y me abalancé sobre ellos. Y aquel fue un alboroto y la gente agarró el hombre y no sé cuánto y boom, pasó. Yo estuve con el sonido de este disparo una semana que no me dejaba dormir.
Não sei se habéis passado por essa experiência. Era um zumbido ensordecedor que não deixava dormir, que era uom, uom, e hacía um eco a vezes, fazia uom, 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 uom. Pero eu não contei a minha madre, a nadie. Eu não lo contei, porque que vou dizer? Não sea um peligro como este. E para mim a festa naquele momento se acabou. Mis amigos se enfadaram muitíssimo. Não sei por quê, porque para eles era normal levantar-se outra vez e seguir a festa. Eu lhe disse, não, para mim não é normal isto. E volvi a casa. Minha mamá hasta se assustou, que eram as 11:30 da noite. Isso que passa, que a vezes carnaval tu passa 3 dias sem volver a casa, verdade? E às 11:30, 12 da noite estava em casa. Mamãe, ¿eres tu? Sim, sou eu. E eu disse, onde está papá? Está acostado. Eu disse, llámalo. ¿Por quê? Porque quero que ores por mim. Ah, sim, porque hoje mesmo estou reconciliando-me com o Senhor. Aleluia. E isso, disse, porque eu sei porque estou fazendo. E ali mesmo doblei minha rodilha e pedi perdão ao Senhor por meus pecados e me reconciliei com o Senhor outra vez. E a história não acaba aqui. Seguiu os dias, eu com o zumbido esse no ouvido que não me deixava dormir. Chegou uma irmã em casa que eu la esquivava por todos os medios, não sei, porque quando tu hablas com cristiano, que vão falar? De Deus. Vão falar del testemunho, vão falar de bendições, e eu huía de escuchar qualquer coisa, verdade? Mas naquele momento, ele está ali desayunando com minha irmã, e eu passo por ele e lhe dou bendições, irmã. Ela se alegrou muito, essa bendição, que Deus te bendiga, não? Muito contenta. E tal, que alegria, jovem, não sei, porque só a expressão estava falando todo, não sei. E segui assim, caminhando. E ela me disse assim, jovem, eu disse, sim, diga, tu sabias que Jesus te ama? Eu disse, homem, é lógico que me ama, mas Ele te ama muito. E eu lhe disse, já lo sei, eu sou muito lógico, vale? Não é qualquer coisa que me engane, não, sabe? Eu, homem, está escrito, de tal maneira amou Deus ao mundo, que ha dado seu Filho. E disse, mira, su amor é tão grande, que Ele tem um propósito para tu vida. Está escrito. Não? Que mais? Não? Pero jovem, é que Ele te ama muito. Tanto, e eu ali preparado com os versículos, não? Tanto, te ama tanto, e te ha dado uma nova oportunidade, que aquela bala era para tu cabeça. Eu me desmoronei naquele momento. Empecé a chorar, porque não havia dito a nadie o que havia passado naquela festa. E ele disse, aquela bala estava preparada para tu cabeça. E o Senhor la esquivou, porque Ele te ama. Aleluia. E Ele quer fazer uma obra por meio de ti. Ele tem um propósito em tu vida. Assim que os llamados al Senhor, por el Senhor, aleluya, aunque el infierno se levante, não podrá destruir-te, porque tu eres nación santa, tu eres pueblo adquirido por Dios, tu eres real sacerdocio, tu tienes el Espíritu Santo de Dios en tu vida. Te levanta, iglesia.